Bueno, hoy estamos acá para hablar de una problemática que nos ha arremetido en estos últimos años, pero a su vez no son para nada nuevos estos acontecimientos. Bueno, aquí mirando hacia atrás en la historia chilena, la desigualdad ha estado presente desde tiempos remotos, pero que desde el siglo XIX el descontento y los movimientos sociales se hicieron presentes en el país, buscando una equidad de derechos y oportunidades. Y hoy a través de este podcast queremos hablar sobre la actualidad que vive el país y a su vez entregar nuestra mirada como jóvenes conscientes sobre este nuevo proceso histórico que va a marcar un antes y un después en el Chile de hoy. Ya, ahora empezamos con la parte 1. Y bueno, Constanza, para empezar esta conversación, creo que uno de los puntos y más importantes desde la desigualdad del país, creo que es la distribución de la riqueza y que eso se sabe que viene desde tiempos remotos. No sé, ¿tú qué me puedes opinar Bueno, sobre o eso? sea, bueno, primero hay que ver de dónde viene el pueblo chileno. Nosotros somos mestizos y bueno, los mestizos aquí en Chile nacieron de los españoles con la mezcla de los mapuches. Los mapuches es como nosotros le quitamos los terrenos a los mapuches. Y bueno, nosotros nacimos de esa mezcla y al ser mestizos nosotros siempre hemos estado solos. Nosotros no tenemos derecho ni de los españoles ni derecho de los mapuches. Nosotros nacimos solos y venimos de, venimos de un proceso en de donde siempre se pasaron a llevar los derechos humanos, al menos de los indígenas. ¿Y tú qué puedes decirme sobre este proceso y la distribución de la riqueza durante esos años? Eh, bueno, si nos vamos a tiempos de colonización, yo creo que la riqueza en esos tiempos se basa por propiedad de la tierra y que éstas vienen de herencia colonial y que la élite, el poder, siempre lo ha ocupado en las posiciones gubernamentales y la relación, ya sea en matrimonios, parejas, siempre son entre las mismas familias. Eso provoca que el poder hasta el día de hoy sea solamente de la élite en procesos gubernamentales, por más democrático que sea el país. Unos datos de economía, eh, puede ser que en Chile el 10%, disculpa, el 44% de la empresa minera son dueños del 44% del territorio nacional. Y encuentro que eso es demasiado. En Chile también opino yo que la riqueza está, hay mucha riqueza, pero está muy mal repartida. Y eso es difícil de arreglar si no hay un cambio, si no hay un proceso en que cambie la forma de repartición en este país. No sé qué más tú me puedes decir. Quizás yendo un poco más como a la distribución como de terrenos, al menos en Santiago, siempre se excluía a la civilización, civilización civilizada, valga la redundancia. Bueno, por ejemplo, la ciudad bárbara de la ciudad civilizada ha sido muy uno de los motivos para que ese contraste sea tan abrupto, por llamarlo de alguna manera, es porque a, al pueblo, a la gente pobre, se les segregaba por un tema de sanidad, porque ellos en el siglo XVIII, siglo XIX,
ellos vivían en conventillos que se alojaban a la orilla del río Mapocho, historiadores y gente profesional más como en este tema, le llama como la Ribera Mala. Y al contraste de la Ribera Mala está la Ribera Buena, que es un poco más para arriba del río Mapocho. Y bueno, en esta Ribera Mala estaban los conventillos, la gente vivía en una situación, en viviendas muy precarias, porque, por ejemplo, en una casa que tenía solamente una puerta, no tenía ventanas, vivían, no sé, cerca de 10 personas, y no había ventilación, y afuera estaba el alcantarillado, que evidentemente estaba expuesto, donde pasaban todos los desechos fecales, y eso era realmente Imagínate lo insalubre. insalubre. ¿Cómo? Imagínate lo insalubre que era ese tiempo. Era la sanidad era nula en esos tiempos. Y bueno, Vicuña Maquena, no sé si ustedes conocen, los oyentes, la calle Vicuña Maquena. Él hizo un cordón sanitario que se llama Vicuña Maquena, lo vuelvo a repetir, para separar a la sociedad Sí, civilizada de la sociedad bárbara, por mismos temas de sanidad. Y si uno lo ve, es una realidad bastante cruda, pero a la vez es muy, igual tiene mucha lógica ese cordón sanitario que hizo Vicuña Maquena. Porque los conventillos eran como las casas de la epidemia y todo el tema, igual es evidente la preocupación, pero eso fue desapareciendo a la medida de que fue entrando el siglo XX, que medida a los movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento como obrero, salieron nuevas leyes, que es como la ley de habitación obrera y la ley obrera, que fue un sello muy importante para la vivienda hasta el golpe militar. Bueno, y en 1950 fue el primer censo, y en el estudio salió que el 30% de las personas presentaban déficit de vivienda. Y en el caso de Santiago, 500.000 de personas vivían en ranchos, conventillos, y se carecía de vivienda digna. Y bueno, la gente empezó a ver la vivienda como algo que era un derecho, no era algo que estuviera así nomás. Y se bueno, a veía como medida de una esto, política. se veía más como un tema político. La gente empezó a reclamar sus derechos, y a medida de esto salió una nueva práctica política, que son las tomas, que son bastante famosas, y gracias a las tomas Chile se ha ido expandiendo, pero todavía no nos vamos para ese tema. Bueno, vieron la práctica política, o más bien como un ejercicio popular, y de estas tomas salió muy famosa, que es la toma de Victoria, que fue la primera toma organizada, pero las tomas a traer tomas fueron totalmente espontáneas. Iba a un terreno y se instalaba donde fuera, las casas por aquí, las casas por allá, y eso impedía de que hubiera mejora de infraestructura. Y volvemos al mismo tema, el alcantarillado por allá, todo desordenado, una mala situación, así como podríamos decir. No había vivienda digna, porque estaba todo desordenado. Impedía, yo creo que eso lo mismo, a la hora de hacer una vivienda, se puede decir a la rápida, impide la implementación de recursos básicos como el alcantarillado, el agua potable, la electricidad. Entonces, a la vez, todo eso, aunque no lo crean, eso provoca enfermedades, insalubridad. Sí, Y el tema bueno, sanitario era muy precario en ese tiempo.
Claro, yo Bueno, creo y que pasando a ese tema, pasemos a ese tema, no sé si te parece que uno de los puntos importantes, yo creo, pero igual tengo como algo que igual marcó bastante la historia de Santiago, que fue cuando ya en el golpe militar, en el año 76, la dictadura hizo que las tomas que estaban en el sector oriente de Santiago, Vitacura, todos esos lados como más cuicos, como lo conocemos, ok, fueron trasladados a sectores periféricos, específicamente hablando al sector sur, La Pintana, quizá aquí el bosque, porque antes el bosque, San Bernardo, era puro campo. exacto. No me voy, no te escucho. Y ahí fue la dictadura que trasladó a toda ¿Aló? la gente de todas las tomas para estos sectores. Sí, ahora sí. Ya. Ahí ¿Me escucháis? cortamos esa parte, po. No, no, no. Ya, Ya. toma esa parte. Bueno, y ahora gente, ya que ha sido todo este tema de que al pueblo, a la gente mestiza, a la gente que no tenía dinero, o a los rotos que le dicen por ahí, lo excluían, que sería por el tema sanitario. Y tú querías hablar de esto y yo creo que es un buen momento para que metas Ok, ese aspecto. yo creo que ahora que pasamos al punto de la salud, que es uno de los puntos, yo creo, considero a todo importante, pero la salud creo que es uno de los puntos, se podría decir, primordiales. Lo mismo, el hecho de que la ciudad bárbara tuviera impedimento de una casa digna, de condiciones salubres, a la vez creó enfermedades. Enfermedades como la viruela, el cólera y epidemia. Bien hablábamos nosotros que en el pasado también Sí. estaba la tuberculosis. Eh, Esto creó enfermedad y muerte, una tasa de mortalidad muy alta. Pero esto, Fue algo que marcó mucho a la sociedad, exacto. la verdad. Pero esto, aparte de esto, como un dato, la tasa de mortalidad infantil era muy alta. Y esto se debía hasta que se supo con avances científicos que la desnutrición crónica era una, ¿cómo se puede decir? Uno de los principales, o- no, una de Principales las causas de principales muerte. causas de que todas estas enfermedades se producieran. ¿Por qué? Porque mucha gente moría también Ah, por ok. la desnutrición, muchos pequeños morían por la desnutrición, pero los que lograban sobrevivir tenían un sistema inmune muy bajo. Y a la hora Me de imagino. por la Terrible. insalubridad contraer estas enfermedades, no lograban sobrevivir. Entonces, ¿qué pasó? Los primeros hospitales del siglo XIX, como dato, fueron el Hospital San Borja y el Hospital San Juan de Dios. Entonces, obviamente hubieron mejores condiciones en el siglo XIX, mejoraron, Al menos claro. había infraestructura. Y esto y también hubo un intento de la dictadura para llevar la salud a un área privada y el subsidio hospitalario, disculpa, para la gente pobre. Hoy en día, nosotros, más que privatizada está la salud, bien La lo salud. sabemos, y para la gente pobre se puede decir, o para el ciudadano común y corriente que quizás no le alcanza para contratar un seguro clínico, está el plan Auge, que es el plan de acceso universal con garantía explícita. Si vamos en ¿Podrías explicar en qué consiste ese plan? el plan Auge
consiste en lo básico, tengo entendido, no te voy a interiorizar, pero creo que más que bien, como lo conversábamos antes de esta charla, sabemos que para nosotros conseguir lo que podemos conseguir en una clínica tomando una hora, eh, en un hospital público lo conseguimos en meses. Y el riesgo Sí, las listas de el espera. riesgo que tiene el paciente por lo que está pidiendo, no hay como una lista de importancia, es solamente esperar. No sé. Es algo muy básico, la verdad. El sistema público, bueno, más bien antes en el siglo XIX, la gente se iba a morir a los hospitales, pero ahora la gente, en la actualidad, al menos en Chile, la gente se va a morir a las salas de espera, porque cuando uno tiene o sea, se tiene que operar urgentemente y se quiere operar en un hospital público, tiene que esperar meses a que salga una hora, porque está muy colapsado y bueno, esto se podría mejorar si es que la salud no fuera algo con lo que se lucre, porque lamentablemente así funciona. El que tiene plata se salva y el que no, eh, vaya preparándose el cajoncito. Exacto, así es. Yo soy usuaria de la salud pública y gracias a Dios nunca he tenido como una urgencia muy grave o alguna operación, pero se nota cuando uno va al hospital. Por ejemplo, si uno va medio resfriado, tiene fiebre, uno tiene que esperar horas en el SAPU para que lo puedan atender. Y uno ve en la sala de espera del SAPU de los hospitales y hay gente en pésimas condiciones, probablemente agonizando, pidiendo a que lo atiendan. Y uno viendo esa realidad dice, es increíble cómo se lucra con la salud. Eh, una vida no importa nada, lo que importa es solamente el dinero. Exacto. Así es desde que el Chile pasó a un modelo capitalista, que todo se basa en la privatización y las desigualdades y la brecha son muy diferentes en comparación con, se puede decir, con la gente más apoderada de este país, que tiene más poder, más dinero, porque todo se basa en dinero en este mundo. Y así es, Constanza. Creo que es momento de pasar a uno de los puntos también Sí, importantes. hablando de, de lucro, una de las cosas que más se lucran en este país es la educación. Justo Yéndonos quería más pasar a ese tema. a un tema, sí, yendo a un tema más, como más, a ver, viéndolo como más de tiempos pasados. Eh, nosotros, no sé, el chileno al menos en otros países se conoce como el chileno ladrón, el chileno mentiroso, al menos los políticos son muy corruptos. Y voy a tocar un tema que tocamos al principio del podcast, de dónde nacimos, que bueno, nacimos desamparados, los mestizos, no teníamos ni derecho ni español ni mapuche, y nosotros lo único que optábamos a hacer era robar, a traficar ganado, a ser comerciantes, a trabajar al día, porque si no teníamos eso no teníamos nada, no teníamos tierra, no teníamos por dónde abastecernos. Entonces por eso el hombre robaba y es realmente increíble ver el origen de todo este problema y que viene desde muy adentro. Imagínense, estábamos hablando de la colonización y bueno, y a medida de que va pasando los años con este tema de la educación, yéndonos más al siglo XIX, siglo XX, todos sabíamos que las mujeres no se podían educar y que una mujer estudiara era realmente increíble, pero ya en el siglo XX existían escuelas que para hombres y para mujeres, y las escuelas de mujeres, en uno de sus ramos era economía doméstica. Exacto. ¿A qué hablamos de economía doméstica?
las mujeres se les educaba para ser buenas dueñas de casa, por ejemplo, para hacer durar la plata, le enseñaban a coser, le enseñaban a planchar, de cómo mantener más el aseo, y esto se mantuvo hasta los años 70, y realmente no es tan lejano, serán unos 40 años, 30 años, y es realmente impresionante lo machista que era la educación chilena. No verla, bueno, no sé si la educación chilena quizás en otros países era igual, pero la mujer era educada para ser una buena dueña de casa, y eso la verdad a mí como mujer me impacta bastante, porque si yo hubiera vivido en esos años, yo la verdad hubiera preferido no educarme si me iban a educar para ser una dueña de casa. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, opino similar a ti. Yo encuentro que en esos tiempos se le veía a la mujer como que si más o menos tuviera una deficiencia en comparación al hombre, como si no pudiera ejercer un trabajo. Eh, Se le veía así como inútil, exacto, no sé. encuentro eso denigrante. Eh, lo bueno que eso ha cambiado y el progreso de la mujer a lo largo de los años va en alza, y me parece, en mi opinión, la igualdad y la equidad es algo importante para el progreso. Y, y volviendo al tema de la educación, te voy a te voy a dar unos datos que son súper importantes, que ya son a nivel más actual, que vamos a hablar del capitalismo que tiene Chile. Mira, según datos, dice que Chile es el país más mercantilizado a nivel educacional del mundo, y es el segundo país del mundo más segregado y elitista a nivel educacional. Eso está realmente muy claro. Un ejemplo en las universidades, lo caro que son estudiar una carrera. En el siglo XIX, cuando se empezó a implementar la educación, todos sabemos, o los que se Sí, han informado sobre historia, que la educación era una educación que buscaba trabajadores disciplinados y buenos ciudadanos. No buscaba el progreso para todos. No sé si me explico. sí, sí te entiendo. Eh, la educación secundaria no era para todos. Hay gente que solo llegaba a la educación primaria, ponte tú hasta octavo, para después trabajar. Luego, los que llegaban a una educación secundaria eran los que podían gobernar, que tenían posibilidades de ir a la universidad. Y como bien tú decías, hablando de la mujer en el sistema educacional, se le enseñaba, no se le enseñaba lo mismo que a un hombre. No, no se le A la enseñaba lo mujer se le mismo. enseñaba a ser dueña de casa, y a los hombres se le enseñaba a ser un buen trabajador y buen ciudadano. Exacto. Eh, y como te digo, si la educación primaria era para gente que se puede decir, como tú bien decías, como los llamaban a los rotos, se podría decir que esa educación era para que ellos pudieran trabajar. Algunos llevaban a Que educación aprendieran secundaria, que donde, aprendieran a leer y a escribir, y listo, chao, exacto, afuera. exacto. Algunos llegaban a secundaria donde sacaban carreras técnicas, y muy pocos llegaban a la universidad, donde, donde se puede decir Solo que, la exacto, solo la élite, donde se puede decir que la universidad era para la reproducción de élite. Y, y bueno, yo creo que desde su comienzo la educación chilena nunca interpretó la realidad del pueblo mestizo, y y que no los preparó para resolver los problemas de la vida real que ellos llevaban, y que realmente la educación para ellos
ya sea como es la educación pública, se creó para moralizar a los pobres, con el objetivo de servir a la élite. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y esto Sí, entiendo creo bastante bien. que hasta el día Yo de creo hoy. que, bueno, y a medida de que esto de que se educaba a los pobres para servir a la élite, va cambiando cuando empiezan los movimientos sociales, ¿o no? Exacto. Y, y si nos vamos a hablar de movimientos sociales, creo que la economía y el movimiento social están muy ligados. Si vamos a tiempo remoto, que yo creo que es importante de cada tema hablar desde sus principios, desde sus comienzos. Para ver el origen Exacto. del Que la problema. economía, o sea, disculpa, que la primera bandera de lucha que se dio a conocer por lo que luchaba el pueblo eran los derechos sociales, que con el capitalismo cambiaron estilos de vida del sector popular y estos mismos provocaron inseguridad y desamparo. ¿Por qué? Cuando se produjo la producción de salitre, llegó mucha gente de campo a la ciudad y esto, llegando a una vida nueva, fueron sometidos en sus trabajos a horarios extensos, a El nuevas trabajo reglas. físico era muy cansador, las horas extensas de trabajo, el esfuerzo físico, Exacto. Fueron sometidos en todo eso síntesis llevó a trabajos muy forzosos quizás. y a mucho estrés, y lo que llevó a demandar soluciones. ¿Y cómo? ¿Cómo se demandan estas soluciones? Agrupándose entre ellos, agrupándose el sector popular, lo que llevaron a sindicatos. Y esto llevó a protesta. ¿Y cómo? Después de Sí, la producción del salitre, cuando Chile empezó a expandirse a nivel territorial en el país, dio aires a la clase media. Esto provocó la masificación de la política, donde aparecieron nuevas tendencias e ideologías como los partidos de izquierda. ¿Y qué provocó? Para la élite hay una amenaza. el arte del apequeñarse para la élite. Para los que no Exacto, saben qué es los que no saben lo que es el arte es el arte de hacerse poquita cosa, el mirar con carita de víctima, con carita de pasado a llevar. Y si uno se da cuenta, a la elite no le gusta mostrar todo lo que tiene. La verdad son bastante discretos. Se llama el arte de apequeñarse. Aunque realmente es bastante hipócrita porque, bueno, al menos los movimientos sociales, eh, la elite o los cuicos miran todo esto de las protestas, los estallidos y todo el tema, lo miran como si fuera anarquía, mirado desde arriba. Pero si se mira desde abajo, al menos la gente de nuestra clase social lo mira como soberanía. Y en Chile antes la pobreza era algo bastante normal, la injusticia era normal, todo el pueblo siempre se tenía que soportar todas las injusticias, todas las violaciones a los derechos humanos. Y se crea un desamparo total de esto. Esto para apoyarse entre sí, como tú bien decías, se crearon los sindicatos y todo el tema, un grupo que se apoyan entre ellos para, para no ser pisoteados finalmente. Y Chile, lamentablemente, es un país muy conservador, es muy construido a la medida, y la oligarquía fue y es aún el mayor enemigo del pueblo. Y nosotros pasamos la dictadura de 1973, y bueno, más bien esa dictadura derrotó muchas cosas como partidos políticos, mató a mucha gente, pero la verdad lo único que no mató fue el poder popular, y lo que no te mata te hace más fuerte, y eso fue lo que pasó con el movimiento popular. Se desarrolló para poder sobrevivir y resucitar,
Y la verdad, eso nosotros ahora en este movimiento social y toda la gente que se manifiesta tiene como referencia la dictadura y se lucha por cambiar las cosas. Y ahora el movimiento social es mucho, quizás sí es distinto, pero sigue teniendo los mismos motivos que habían hace 30 años. Exacto. Y bueno, Creo la que verdad, para más o menos ya finalizar este tema de los movimientos sociales, todo aprendizaje social es muy lento. Em, Aprender el tema de la sociedad es algo muy complejo y aprender algo, un legado que quizás haya dejado ciertas situaciones, nos puede tomar fácilmente, no sé, 30 años poder aplicarlo y bueno, los derechos que hay en Chile son solo para algunos pocos. exacto. Creo que el descontento social hoy día se ve más que reflejado, ya sea en el suelo, en el agua, en la educación, en la salud, en las pensiones y en el centralismo, que todo esto es un abuso de derechos que son beneficios para unos pocos, como tú decías, y claramente se provoca un descontento social. Y bueno, pasando, En esto, y pasando, justo que estamos hablando ahora de pasando movimientos porque, sociales y dictadura, eh, exacto, en este periodo de dictadura se dio todo lo que es la migración. En el siglo XIX pasando al siglo XX, esta migración de campo a ciudad, por ejemplo, dando un ejemplo más concreto, en esos tiempos donde había salitre era en el norte, y si hay salitre en el norte se va al norte. Y hoy el carbón está en el sur, si hay carbón en el sur, se va al sur, y siempre el mestizo, el chileno, siempre se ha movido buscando oportunidades, siempre ha deambulado buscando oportunidades. Y ahora que estamos en proceso de fiestas patrias, ahí encerraditos en la casa, fondéense en su casa, eh, eh, el guaso chileno era una persona solitaria, probablemente alcohólica, en caballo, buscando oportunidades. Y ese es el verdadero guaso chileno. Y después de eso está el roto. Es exactamente lo mismo que el guaso, pero sin caballo. el guaso que migró a la ciudad en busca de oportunidades, Sí. bien tú lo dices. Y bueno, Y como los guasos, el guaso que se convirtió en roto al llegar a la ciudad, em, los mestizos o la gente pobre, la verdad, invadieron la ciudad buscando oportunidades. Había muchos vendedores, había mucho comercio hasta el día de hoy. Todos vemos que en Estación Central está lleno de comercio y de comerciantes. Hay, hay mucha gente que está luchando por salir adelante. exacto. Mira, si nosotros hablamos de, de tiempo no tan antiguo, te puedo decir que el, la emigración de campo a ciudad empezó más o menos a partir de 1910, donde bien tú decía el guaso que en busca de oportunidades sale a la ciudad, se transforma en el famoso roto y que vive en las periferias. La migración, si hablamos de migración, Chile en su principio era más migrante que vinieran inmigrantes al país, De moda excepto, la inmigración que la inmigración. La gente claro, se movía dentro del país buscando trabajo. excepto en que el gobierno promovía en su principio la migración de gente europea, alemanes, ¿para qué? Para poblar el sur, creyendo que por su esencia europea, por su nacionalidad europea,
iban a solucionar las cosas aquí en Chile. Eso es un hecho bastante racista, creo yo. Si Yo creo no, si que nos vamos ahora, dime tú. viendo eso de que, por ejemplo, ahora yo siempre me he dado cuenta de esto, de que siempre lo que viene de afuera, más bien como de Estados Unidos o al menos aquí en Chile, cómo se ve Estados Unidos, cómo se ve Europa, cómo se ve a un alemán alto, rubio, uno siempre piensa, oh, eso es muy bueno. Siempre lo ven Claro, como algo bacán, siempre como que los chilenos siempre nos miramos en menos, porque cuando nos presentan algo que viene de afuera, como de Europa, decimos, oh, eso es mucho mejor de lo que nosotros tenemos acá. Y bueno, más bien, sí, en Chile hay muchas carencias, hay mucha desigualdad, pero la verdad, la, la cultura y la historia que tiene Chile, la verdad es bastante inspiradora, porque el pueblo chileno siempre se acompañan, siempre están juntos y si los pasan a llevar, ellos siempre tratan de buscar una manera en, en solucionarnos, no se quedan quietos, al menos yo pienso que el pueblo chileno no se deja pasar a llevar y yo creo que el estallido social y todos los movimientos sociales que han surgido en estos últimos años es una clara evidencia de que el pueblo chileno no se deja pisotear por el gobierno. exacto. Y bueno, compañera, hemos llegado al final de este podcast. Yo creo que ha sido muy buena esta conversación y hay que dejar la recomendación a ver el video donde nosotros sacamos varias conclusiones sobre el tema que hoy fue hablado, que es la desigualdad. Y dime, o sea, dime tú, Yo creo danos que el es nombre importante. de... El nombre. Se llama, mira, tienen que buscar en YouTube Servicio País y se van a las listas de reproducción y tienen que pinchar la lista de reproducción que se llama La copia feliz del Edén, que toca más o menos los mismos temas que nosotros tocamos en este podcast y todo visto desde una óptica más histórica Exacto, que al menos yo encontré muy buena esa serie de videos porque no está manchada por no tiene ningún color político, solamente está hablando de la historia que tiene Chile. Y yo creo que saber la historia de Chile, de dónde venimos, de dónde nacen nuestras costumbres, nuestra cultura, es muy importante. Y es muy importante en estos tiempos para entender por qué el país es así y que se puede cambiar, porque han habido muchos cambios, pero la verdad la gente no, yo creo que la gente no participa en estos cambios porque no saben, no, no tienen conocimiento en el tema y cuando uno se entera de todas estas cosas y la historia más bien del país, uno dice, sí se puede cambiar, sí pueden haber nuevas oportunidades, el país puede cambiar y podemos cambiar toda esta realidad que vivimos aún lamentablemente. así es, compañera. Y como bien tú lo dices, hablando de cambio, estamos cerca de un proceso constitucional donde ya no queda nada. Histórico, demasiado Y histórico. claro, va a ser un proceso histórico y, y los llamo a informarse, los llamo a, si son mayores de edad, a nuestros oyentes, a que vayan a votar, a que ejerzan su poder y, Finalmente es y la hagan lo única forma de cambiar que, las cosas. exacto, hagan lo que crean correcto, información y eso, el cambio es en nuestras manos. Unidad grande para, para cambiar todo esto. Cambio, es la palabra, cambio. Y eso, compañera, Ojalá hemos llegado al que... final de este podcast. Ojalá volver a vernos en un próximo hacerlo. capítulo. Sí. Bueno, estuvo bastante informativo, me gustó bastante, la verdad, este tema de conversaciones.
interesante. Saber sobre tu origen es algo muy importante, la verdad. Exacto. Y Finalizamos estamos. este podcast. Muchas gracias a los oyentes por escuchar y darse el tiempo. Este podcast usted lo puede escuchar lavando la losita, haciendo la camita, comiéndose una cosita rica, ahora que estamos en el 18, escucharlo con su familia, y espero que sea de su agrado. Muchas gracias por darse el tiempo, que tengan unas excelentes fiestas y ya, por favor, adiós.